Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa favorito, Conversaciones sobre Psicoterapia Sistémica, un diálogo entre terapeutas familiares y un espacio para la reflexión, el análisis, la crítica, el debate, pero sobre todo la divulgación de la terapia familiar sistémica. Como en otras ocasiones, me acompaña el psicólogo Emanuel Garibay. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien, Mauricio, muchas gracias. Un gran saludo para ti, para el público que nos acompaña. Aquí estamos nuevamente y vamos a estar al pendiente por si hay comentarios, inquietudes, preguntas, porque este libro es muy interesante y seguramente todos los que se interesan en la psicoterapia pues podrán sacar algo muy valioso sobre lo que propone esta autora. Sí, estamos hablando del libro de terapia narrativa centrada en soluciones de Linda Metcalf. Exacto. Ujú. Que bueno, Muy ya bien. vamos como a la mitad o ya pasamos un poco la mitad del libro, ¿no? Sí, yo creo que ya vamos en la segunda mitad del libro. Ajá. No sé si en número de páginas, pero sí por lo menos en el tema del contenido ya pasamos, ya explicamos las bases del modelo, la metodología o el método del modelo, y estamos revisando ahora las aplicaciones del modelo a las diferentes problemáticas que se presentan en el consultorio, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, pues este capítulo se titula Hábitos peligrosos. Muy interesante, un título muy corto, a lo mejor es de los títulos más cortos del libro, pero muy atrayente y con un matiz de marketing, ¿no? Porque pues yo creo que a todo terapeuta le llama la atención un capítulo titulado así. Suena como una película, ¿no? Hábitos peligrosos, ¿no? Bueno, hay una película que se llama Malos Hábitos, que de hecho Malos yo hábitos. en mi canal de YouTube, si es que no me lo han bajado todavía ese video, hay un comentario de la película. De Malos malos hábitos. hábitos, sí. Creo que si pones en YouTube, tecleas Mauricio Leija, malos hábitos, Sí. aparece un comentario que di en Salme, no me acuerdo en qué contexto, creo que era una actividad académica, y ahí hablamos sobre esa película que habla sobre trastornos de la conducta alimentaria. Muy Ok, interesante. pues precisamente este capítulo trata acerca de este tipo de hábitos o de este tipo de malos hábitos o hábitos peligrosos, Ah, como exacto. es las adicciones, los trastornos alimenticios, etcétera. Mm, sí, que son el pan de cada día de los servicios de psicoterapia y que muchas veces Exacto. representan un reto para cualquier profesional de la salud mental. Sí, sí, definitivamente. Es como este capítulo es largo, entonces yo creo que los vamos a dividir en dos o tres entregas y vamos a ver la primera parte. En el primer apartado, Linda Metcalf nos introduce a una pregunta que desde el enfoque sistémico se ha hecho mucho, que tiene que ver con si es adecuado el llamar enfermedades a los problemas que tratamos en la consulta de psicoterapia. Es decir, si es adecuado utilizar esa metáfora médica o esa metáfora que viene de la biología, Ujú. o necesitáramos encontrar nuevos términos para estos problemas. Bueno, tú recordarás que Michael White, cuando empieza a sentar las bases de la terapia narrativa, uno de los ejemplos clasiquísimos es que a la encopresis, pues le quita ese nombre, que es el nombre que ha tenido, pues, por años, décadas o quizás hasta siglos, no sé, no soy historiador de la encopresis, y le llama Ujú. la caca traicionera. Y él no tiene ningún problema de quitar ese nombre o ese diagnóstico que sigue siendo vigente en el DSM-5 y en la clasificación internacional de enfermedades. Y él dice, bueno, a mí me sirve bautizar este fenómeno como la caca traicionera, ¿no? Para hacerle la guerra, para
ir juntando, ir reclutando aliados y ganarle a este problema que tiene este niño, ¿no? Y entonces creo que cada terapeuta, cada familia, cada usuario de un servicio de psicoterapia tiene que buscar la mejor manera de bautizar, de nombrar al problema que lo lleva. Si es útil considerarlo como un diagnóstico desde la óptica médica, pues adelante. Si no, pues se puede reconceptualizar. Sí, sí. Y bueno, esta pregunta nos lleva también a contestar si es adecuado entonces seguir utilizando también el diagnóstico tal como lo hacemos con las enfermedades físicas o biológicas, o si necesitamos eh, una, una intervención diferente o una forma de abordar las problemáticas de manera diferente. Y bueno, aquí yo pongo la definición de diagnóstico, que es la determinación de la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas, y la calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte. Entonces, Linda Metcalf se pregunta si es viable seguir utilizando este tipo de instrumentos, ¿no? Y bueno, ella nos advierte del uso del diagnóstico, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas, bueno, es que nos ofrece una explicación una especie de explicación del problema, nos clarifica el problema. Un buen diagnóstico puede clarificarnos el problema. Un buen diagnóstico nos va a generar un plan, o nos va a ayudar a generar un plan de intervención. Y esto del pasado, creo que es un error, está de más. Oh. En contraste con las desventajas. Las desventajas, bueno, que advierte Linda Metcalf es que podemos caer en descripciones dormitivas. ¿Te acuerdas de ese concepto de descripciones dormitivos? Sí, es un término que refería Gregory Bateson cuando hacía referencia a un personaje, un estudiante de medicina en una obra de Molière, Médico a la Fuerza, me parece, donde él tenía que explicar por qué la morfina generaba sueño o hacía dormir. Y este Sí, estudiante de medicina, él decía que la morfina daba sueño porque tenía un principio dormitivo, y entonces generaba la sensación de que le estaba dando una explicación a un fenómeno biológico, ¿no? sí, Y Gregory Bateson se preocupaba porque él decía que la ciencia estaba llena de principios dormitivos, términos o explicaciones que aparentemente nos hacían comprender un fenómeno, pero que realmente nos dejaba en las mismas. Y para muchos el diagnóstico psiquiátrico en sí mismo es un principio dormitivo. sí, sí, sí. Ejemplos pueden ser, ¿por qué está deprimido? Porque tiene tendencia a la depresión. Ajá. Este, ¿por qué? Porque es dependiente, etcétera. Muchos conceptos pueden caer en este, en estas descripciones dormitivas, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, pacientes que se autolesionan, por ejemplo, es muy común mujeres, adolescentes o adultos jóvenes. ¿Por qué se lesiona? Ah, porque es borderline. ¿Y cómo sabes que es borderline? Ah, pues es que se Porque se autolesiona menciona. el criterio, ¿no? Entonces, no sales, de ahí no te da ninguna explicación. Exacto. Esa es una desventaja del diagnóstico. Otra desventaja, pues es que puede generar etiqueta, y puede el paciente identificar ese problema como parte de su identidad. Y bueno, por último, la profecía de autocumplimiento o la creación de caso, que ya Václavic y su equipo han hablado mucho acerca de este fenómeno, ¿no? Entonces, Linda Metcalf nos dice si es más viable acaso hablar acerca de estos problemas como hábitos versus hablar
acerca de estas dificultades como enfermedad. Ujú. Y bueno, ella se basa en la idea de que hay muchas maneras de explicar un mismo hecho, de que no hay una verdad absoluta, solo aproximaciones, y de que siempre podemos hacer una redescripción de las conductas que presentan los pacientes, ¿no? Es decir, podemos hacer una resignificación. Que creo que esto, Con bueno, entender- podría ser un reencuadramiento, pero esto de utilizar otro término, otro nombre para hablar del problema, eso sí es algo muy característico de la terapia narrativa. Es parte de lo que define la terapia narrativa. Otros modelos no le dan tanto peso a esa redefinición. Se hacen reencuadramientos a múltiples y variados niveles o con muchos estilos o muchas técnicas que tienen su nombre, realmente son reencuadramientos, pero el nombrar o utilizar un término para referirte al problema, eso es algo de la terapia narrativa. Sí, 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 definitivamente. Entonces, ella prefiere utilizar este término de hábitos. Entonces, se va a referir a estos problemas, los problemas de adicción, de autolesiones, trastornos alimenticios, como problemas de hábitos peligrosos o hábitos No, fíjate peligrosos. que esto que comentas me remonta hace pues casi 10 años, 9 y fracción, allá la historia del grupo Caleidoscopio, que ya estamos Ajá, próximos a celebrar el aniversario, sí. que vamos a tener una transmisión especial el 20 de octubre, pero ya lo iremos informando más adelante porque todavía falta Ujú. alguito. Pero haz de Sí, cuenta que cuando nosotros formamos el grupo Caleidoscopio, nos gustó la metáfora del caleidoscopio. A mí me gusta mucho que cuando Minuchin habla del caleidoscopio, Lynn Hoffman también habla del caleidoscopio, ¿verdad? Muy interesante. Me gusta sí. mucho esta, y aparte de que es un juguete, le da un sentido lúdico al grupo, de que nos enfocamos a la población joven. Y entonces, como empezó siendo una clínica, y ahora ya más bien se ha convertido más que una clínica en un grupo de profesionales de la salud que generan proyectos y brindan atención. Eh, Se iba a llamar originalmente eh, Caleidoscopio, Clínica de Emociones, Conducta y Trastornos Alimentarios. Y la nutrióloga que era parte de ese grupo en ese entonces, porque después se salió, Ujú, ella nos dijo que no le gustaba cómo se escuchaba trastornos alimentarios. ujú. Y ella, a petición de ella, y estuvimos de acuerdo, y así sigue hasta el día de hoy, a pesar de que esta nutrióloga, Ale Gómez Landa, eh, pues ya se fue a otros proyectos, pues así se quedó ya el nombre del grupo. Caleidoscopio, Clínica de Emociones, Conductas y Hábitos Alimentarios. Ella le gustó más la palabra hábitos que la palabra trastorno. Entonces, ahorita que mencionas eso, me remonté al inicio del caleidoscopio porque seguimos usando la palabra hábitos alimentarios. Y no es que, y no es que Ale haya leído ¿No? la obra, porque me imagino que en ese tiempo todavía ni estaba publicada la obra de Linda Metcalf. En ese tiempo yo no sabía nada de terapia sistémica ni narrativa. Sí, es Pero muy es interesante. muy interesante porque digo, no, a ver, vamos a ponerle hábitos, hábitos. Ah, bueno, está bien, ¿no? Excelente. Sí, sí, ahí quedó muy bien el ejemplo. Y bueno, ella nos habla también de ayudar a los pacientes a afrontar estos hábitos peligrosos. Y esta es la ruta que ella nos plantea para llevar de la mano a los pacientes, a los consultantes, es primero hacer una redefinición, sí, redefinir lo que los pacientes ya traen como la idea de una enfermedad, redefinirla como un hábito y a partir de redefinir ese hábito buscar excepciones hipotéticas. Ahorita vamos a ver cómo específicamente hace Linda Metcalf para buscar esas excepciones
Y después de preguntar sobre las excepciones, preguntamos sobre el mínimo cambio posible a realizar en el presente, en este momento de la vida de los consultantes. Y ella nos ayuda a entenderlo por medio de unas viñetas de caso. Entonces, aquí hay un caso ejemplo. Se trata de una terapeuta de adicciones que empezaba a experimentar frustración en su trabajo por las constantes recaídas que tenía el grupo de pacientes que ella acompañaba. Generalmente después de una recaída, los pacientes le decían, bueno, esto es una enfermedad, ¿qué esperabas que yo hiciera? Entonces, ella tuvo la idea de de hacer supervisión en el grupo de Linda y al supervisar su caso, eh, construyeron esta pregunta para que se llevara a a su grupo de terapia. Y la pregunta era una pregunta sencilla, pero que marcaría una pauta totalmente diferente. Y es, ¿quién serías hoy si la situación que te ha traído aquí nunca hubiera llegado a tu vida? Es decir, si no tuvieras esta adicción, si no tuvieras este problema alimenticio, si no tuvieras las autolesiones, ¿quién serías hoy? ¿Y qué sería diferente en tu vida? Entonces, bueno, esa pregunta abrió la posibilidad de que los pacientes se imaginaran excepciones hipotéticas. Bueno, porque también en ese sentido, ya desde varias décadas se ha buscado de redefinir el término paciente, ¿no? Y Sí, como sí, sí. antes era algo que no se desafiaba, pues ahora muchos terapeutas y psiquiatras, psicólogos, pues ya no le llaman pacientes a los usuarios de sus servicios. Bueno, en las instituciones públicas incluso ya se les llama usuarios, ¿no? Se les llama clientes también. En lo privado, consultantes o clientes. Exacto, sí, ajá. Sí, como que ha ido perdiendo fuerza por la pasividad que muchas veces genera la definición del paciente, ¿no? Como si no tuvieras ningún control sobre un trastorno mental o una enfermedad mental. Pero fíjate, algo muy interesante es que se ha visto que trastornos mentales que tradicionalmente se consideran que escapan al control voluntario, como por ejemplo los tics, más popularmente conocidos como tics nerviosos, aunque ese apellido realmente no es parte del término correcto. Pues Oliver Sacks, en un libro muy interesante que se llama Un antropólogo en Marte, él habla de problemas del neurodesarrollo que en ciertos momentos generaban excepciones. También es un libro para ver excepciones en problemas con una base neurológica. Por ejemplo, hablaba de un cirujano con un trastorno de tics y que en el momento de empezar la cirugía en el quirófano, en el momento en que tocaba el bisturí, los tics desaparecían mágicamente y él podía tener destreza en sus movimientos para hacer la cirugía. También pone el ejemplo de un actor con un problema de tics, que es el síndrome de Gilles de la Tourette. Hay muchas formas de desarrollar tics, ¿no? Pero el trastorno típico conocido es el síndrome de Gilles de la Tourette o trastorno de Tourette. Habla también de un actor que subía al escenario y en el escenario se iban los tics, se concentraba en el personaje. Porque obviamente un actor con tics, pues está muy difícil que le toque interpretar a un personaje con tics, ¿no? Si le tocara, pues ya. Aunque igual las paradojas harían de que, bueno, a ver, tú tienes tics, tú, órale, interprétanos un personaje con tics. Y Víctor Frankl nos habla de que ese tipo de paradojas generan la aniquilación de la conducta. Pero bueno, es un libro muy interesante, un antropólogo en Marte, porque habla de esas excepciones, aún de síntomas que tradicionalmente se consideran incontrolables, porque son parte de una enfermedad neurológica o mental. Sí, sí, muy bien, interesante. En en otro apartado, Linda Mezcal nos invita también a pensar en que esta estrategia pues aumenta
el control o el locus de control interno de los consultantes, es decir, aumenta el control del hábito. Y esta es la ruta o el mapa que nos plantea para llegar hacia el control del hábito. Los consultantes hacen un planteamiento de su problema, se trabaja con la externalización de ese problema y después de la externalización del problema se elabora el mapa de los efectos que el problema trae a la vida de las personas y después se habla sobre lo que las personas pueden hacer para controlar ese hábito o ese problema. Y bueno, lo vamos a ver con un ejemplo, también con una viñeta de caso. El caso ejemplo se titula Hay un monstruo en mi cabeza. Y bueno, se trata de una niña de 10 años, de nombre Olivia. ¿Qué le pasaba a esta niña? Iba hasta cada puerta de la casa cada mañana y cada noche, abría la puerta, hacía un gesto con la mano y luego la cerraba dos veces, es decir, tenía este tipo de rituales. No podía beber de ninguna fuente del colegio, de ningún bebedero del colegio, sin mirar antes el techo. Se cepillaba el cabello al menos 15 veces cada mañana y cada noche y se lavaba los dientes 5 veces al día durante exactamente 4 minutos. También insistía en lavar toda la ropa en casa y en doblarla para estar segura de que todas las etiquetas estaban alineadas y perfectas. Estas fueron las preguntas claves que hizo Linda Metcalf. La primera fue, entonces dime, ¿qué es lo que te... Porque la niña decía, bueno, yo siento como si tuviera un monstruo en la cabeza que me pide que haga este tipo de conductas, ¿no? Sí, o sea, digamos, el mismo paciente ya tiene una narrativa, ¿no? Que pues parece un trastorno obsesivo compulsivo y así lo viven como algo ajeno a su propia mente, a sus propios deseos, a su manera de conducirse, como si trajeras un cuerpo extraño o una basurita en el ojo, sabes que no es parte de tus tejidos y ahí está molestando. Yo he visto con mucha frecuencia que el sentir la vivencia que tienen los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo es como de un cuerpo extraño y les preocupa mucho que eso esté ahí, que esté generando ideas, que ese cuerpo extraño tenga actividad mental. Y pues sí, la metáfora de un monstruo que tienes en la cabeza, pues es muy acertada para comprender mejor el problema. Sí, Linda Metcalf lo que hace es que se monta en esa metáfora y le pregunta, bueno, entonces dime, ¿qué es lo que te impide hacer el monstruo que tienes en la cabeza? Es decir, es una pregunta de mapeo de los efectos del problema. Olivia explicó que no la dejaba hacer manualidades, cosa que le encantaba, no la dejaba jugar afuera con sus amigos, llegar puntual, terminar de leer su libro y otros 10 efectos más. Una pregunta clave también fue, imagínate que he hecho polvos mágicos encima de tu casa esta noche y que cuando mañana te despiertes, el monstruo de tu cabeza ya no está ahí. ¿Qué te pasaría por la cabeza cuando despertaras que te haría darte cuenta de que las cosas han mejorado? Como ustedes lo pueden notar, pues es una pregunta de proyección a futuro o una variante de la pregunta por el milagro. Exacto. En otras intervenciones le pidió que dibujara el día en que yo había espolvoreado el polvo mágico y que escribiera lo que ella podía hacer usando sus superpoderes, solo durante los próximos días. Es decir, aterrizó esta pregunta
a un lenguaje infantil. En este caso, el lenguaje del dibujo, ¿no? Y en otras intervenciones, en la siguiente sesión, hace una pregunta de mejoría que ha ido mejor esta semana, y la madre dijo que Olive había dejado de hacer los gestos con la mano. También dijo que había llegado a casa después del colegio y había tirado las cosas en el armario rápidamente en lugar de empezar a colocarlas con cuidado para poder ir afuera y jugar. Olive contó sonriente que había dejado de borrar sus papeles escolares constantemente y que había avanzado en una escala del 0 al 10 a un 5 en, en esa escala de mejoría. Sí, que habla de respuesta al manejo. Sí, habla de respuesta, de que esa intervención pues, tuvo un buen resultado. Y la niña había encontrado recursos en esos días entre una sesión y otra. Bueno, lo interesante de este caso es que nos muestra cómo funciona la terapia centrada en soluciones o la terapia o esta combinación de la terapia narrativa centrada en soluciones eh, por medio de estos casos o de estas viñetas. Exacto. Hay una última diapositiva, Emanuel, en la presentación. Sí, al final hubo esta intervención. Ah, Muy común. Es muy común en la las terapia narrativa, en terapia narrativa, en el enfoque tomas, los reconocimientos. los reconocimientos o el trabajar con la documentación, con los Sí, documentos. Entonces, ese es un documento, un tipo diploma, reconocimiento para la niña y que dice, a ver, voy a ver si lo puedo leer, este documento certifica que Olive Brown ha reducido al monstruo de su cabeza, ha realizado su tarea rechazando valientemente cerrar las puertas, cepillar su pelo solo 5 veces, no volver a empezar un libro mientras lee y haciendo otros muchos cambios geniales. Como resultado, ha desarrollado superpoderes que mantienen lejos al monstruo de su cabeza para poder divertirse más haciendo manualidades, jugando con sus amigos y mirando su programa de sirenas superheroínas. Va la firma de la niña y va la firma también de Linda Metcalf. pues estas intervenciones se podrían hacer más de lo que normalmente se realizan y no cuesta nada. Basta tener una impresora y diseñar algo en la computadora e imprimir un reconocimiento así y tiene muchísimo valor para un paciente. Sí. A mí me llama mucho la atención el minimalismo también de las intervenciones de Linda Metcalf, ¿no? Para algunos observadores que conocen poco o superficialmente el enfoque centrado en soluciones, podrían decir, pues, que son intervenciones muy simples o simplonas, ¿no? Pero detrás de esas intervenciones simples hay hay un fundamento muy importante, toda una filosofía de el manejo de los recursos, el confiar en los recursos de las personas y de las familias que consultan. Así es. Muy bien, Emanuel. Hay algunos comentarios, ¿cómo ves? ¿Los leemos? Sí, hay que leerlo. Bueno, a ver, Karen Patricia López Rodríguez, ¿el desvelarse es un hábito peligroso? Sí, podría catalogarse como un hábito peligroso. Si eso es lo que motiva a ir a un proceso de ayuda,
pues sí, ¿no? Y se puede conceptualizar de muchas formas. Hola, saludos de la doctora Azucena. Hay una psiquiatra, Azucena Hernández, que Saludos. fue mi compañera de generación en psiquiatría en el instituto. Y si eres tú, Azu, pues un abrazo, un gusto que andes por aquí a ver cuándo nos vemos, ¿no? Porque está difícil. Bueno, es un comentario que creo que aquí hablan como de TDAH, que ya nos ha pasado. Dice, hola, buenas noches, mis gurús de salud mental. Bueno, así recepto yo a veces me siento perdida con mi hijo con TDAH, pero cuando escucho estas charlas es común y luego aquí no se entiende. Yo creo que aquí el niño con TDAH llegó al teclado, y ya nada más puso de mentes extraordinarias. Bueno, no sé si a lo mejor es un elogio a nosotros, ¿no? Pero bueno, O nos dice dementes, ¿no? Que estamos dementes. no, sí tiene el espacio, sí tiene el espacio. Ok. Bueno, resulta que sí es la doctora Azu, dice, sí, claro. Bueno, saludos, Azu. Creo que creo que Azu está en, ay, ¿cómo se llama este estado? Se me fue la ciudad donde Que nos vive. platique la doctora de dónde nos saluda. Creo que se empieza con A. A ver, ¿cuáles estados del país empiezan con A? Estados del país que empiezan con A. Ajá. Es que México es tan grande. Ah, no, está en Morelos. Cuernavaca, Morelos. Es un estado chico que está cerca del Distrito Federal, por Querétaro. Se me fue. Bueno, pero está en Cuernavaca, Morelos. Bueno, a ver si luego nos damos una vuelta por allá. Muy bien. ¿Hay algo más? No, terminamos. Bueno, pues les agradecemos a todos por su comentario. Hay que recordarles que para la próxima semana tenemos programado una actividad especial. Vamos a unirnos dos plataformas, que es la plataforma del TDA, de Hablemos del TDAH, y esta plataforma de conversaciones sobre terapia sistémica, porque vamos a celebrar el Día Internacional de la Salud Mental, que es el 10 de octubre, con una semana de actividades. A nosotros nos tocó el miércoles colaborar en esta semana de salud mental. El miércoles, el próximo miércoles 13 de octubre. Bueno, nos está preguntando a Precisamente así lo vamos a conmemorar mediante una serie de actividades. Vamos a dejar el programa en los comentarios. Y bueno, el tema que vamos a tratar para la próxima semana es terapia de pareja con miembro adulto con TDAH. Ajá. Sí, porque aquí tenemos comentarios sobre TDAH. El único estado de la República que empieza con A es Aguascalientes, pero no era ese. Estaba pensando en Tlaxcala, porque Azu era de Tlaxcala y por ahí la hacía, pero bueno, ya nos dice que está en Cuernavaca, Morelos, que es la tierra de la asesina. Bueno, ahorita mejor no hablen de comida porque Que no hemos cenado. Como decía Zenón, yo solo sé que no he cenado. Bueno, pues nos vamos, Emanuel. Muy bien, nos vemos. Esperen ese programa para que puedan ver las actividades y nos puedan acompañar. Muchísimas gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Adiós, Azu, y a todos nuestros seguidores. Nos vemos el siguiente miércoles, pasaditas de las 8, o más o menos como a las 8. Entre 7:40 y tantos. Sí. Ajá, sí. Bueno, hasta luego.